en el desarrollo del tema. Bien, entonces el tema que nos reúne hoy día es en cuanto a lo que es la fisiología fetal y sus etapas en el desarrollo. Vamos a compartir. Y el tema de hoy, pues, fisiología fetal. Vemos que dentro de lo que es el desarrollo fetal y sus etapas, hay dos partes, hasta tres partes importantes dentro de lo que es el óvulo fecundado, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la blastogénesis, que ocupa las 2 primeras semanas post-fecundación. Le va a seguir una etapa de preimplantación, implantación, postimplantación y llega a la blástula. En esta etapa de lo que es el desarrollo fetal, se considera que es una etapa que tiene mucha vulnerabilidad, ¿no? Ahí es donde se produce la mayor cantidad de pérdidas del embarazo. Es como le llaman la ley del todo o nada, ¿no? Luego le va a seguir la etapa del periodo embrionario, que ocurre de la semana 2 a la semana 10, ¿no? O sea, 8 semanas post-fecundación. Y va desde lo que es la gástrula hasta la organogénesis. Este periodo también, ¿no? Es un periodo muy delicado, etapa en la cual pues, se producen las malformaciones fetales. Y aquí, en este esquema de la segmentación del óvulo fecundado, vamos a ver, pues, cuando el óvulo ya fecundado empieza con sus divisiones. Cuando la célula tiene muchos blastómeros o hay muchas divisiones, se llama mórula. De allí pasa a blastocisto, que es una célula que tiene más o menos, está en el 5º a 6º día de su desarrollo. Y en lo que es esta segmentación o desarrollo, este blastocito va desarrollándose, va caminando hasta entrar a lo que es la llegada al lugar donde se va a implantar. Esto ocurre más o menos al cabo de 5 días y el embrión anida entre más o menos el 5, 6, entre los días 6 y 7. Entonces, dentro de este desarrollo que vamos viendo, el blastocito se implanta en la cavidad uterina. Dentro de la cavidad uterina va produciéndose una serie de subdivisiones de desarrollo en el blastocisto, que tiene 2 capas, ¿no? Una de ellas va a dar lugar al trofoblasto, con sus 2 capas, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, que viene a ser ya la placenta, que es cuando este huevo fecundado ya con sus divisiones se va a fijar en lo que es el útero. Va a presentar una cavidad amniótica, se va a formar lo que es el saco vitelino con su disco embrionario, su pedículo de fijación, y a su vez va a ir avanzando en este trayecto de las 2 semanas a tener una diferenciación en el embrión. Van a ver las capas germinativas, endodermo, ectodermo, mesodermo, ¿no? Con sus subdivisiones que van a dar lugar a los otros órganos. Por eso decíamos que esta es una etapa muy importante entre la cual hay la diferenciación de los diferentes órganos y pueden producirse pues allí las malformaciones.
Y seguimos con la subdivisión en esto a lo largo de las 2 semanas con la formación de otros órganos, ¿no? Con inicio del conducto digestivo, el corazón, el galantoides, el sacroiliac. Entonces, esto es un esquema más o menos representativo de las etapas que vamos viendo. Y el periodo fetal que va desde la semana 11 al nacimiento, donde va a ocurrir el crecimiento y maduración. Entonces decimos que el periodo fetal empieza con la organogénesis que dura hasta el final del tercer mes del embarazo, con la semana 11 cumplida. Hasta entonces se hablaba pues de embrión. A partir de ahí vamos a hablar de lo que es el feto. Entonces, cuando estamos hablando de este feto, debemos adentrarnos a lo que es el crecimiento fetal. Vamos a ver pues que en el embarazo la especie humana tiene una duración de 38 semanas, 266 días post-fecundación, o de 40 semanas, o sea, 280 días o 10 meses lunares, tras la fecha de la última regla. Consideramos embarazo a término cuando está entre las 37 y 42 semanas post última regla. Menor de 37 semanas lo vamos a considerar o se considera un periodo pretérmino y mayor de las 42 semanas post-término. Además de este tiempo de duración del embarazo, durante el mismo la población celular del feto a término se ha multiplicado hasta 42 veces. En el adulto ya solo lo hará unas 46 veces, lo que representa un aumento de hasta 17.000 veces su diámetro. Desde esto muy pequeño que estamos viendo al fondo hacia lo más grande, vamos viendo cómo va creciendo no solamente en tamaño, sino también en lo que viene a ser el diámetro. Y más de 25 millones de veces su masa, o sea, su contenido en peso. Al inicio del embarazo, la placenta y las membranas fetales se van a desarrollar con mayor rapidez que el feto, dado que la función importante de la placenta, que es el vínculo entre lo que es la madre y el nuevo ser que va desarrollándose dentro del vientre materno. Vamos a ver que la longitud del feto aumenta casi en proporción con la edad gestacional. Muchas veces los 3 primeros meses del embarazo es difícil de saber si una mujer está embarazada o no, pues no es evidente. Después del 4.º mes, los órganos del feto son ya casi idénticos al recién nacido, pero la diferencia es que no hay funcionabilidad. El desarrollo celular no se completa tan pronto y necesitan los restantes meses hasta el nacimiento. Dado que puede ir creciendo, pero no hay el desarrollo total que se requiere para que ese recién nacido tenga sus órganos capaces de trabajar en forma independiente. Incluso algunas estructuras no se encuentran desarrolladas por completo, como son el sistema nervioso, los riñones y el hígado. Estos pueden estar muy parecidos a lo que es de un adulto, pero la funcionabilidad es la que falta. También vamos a ver que el crecimiento del feto sigue más o menos una curva sigmoidea o exponencial, siendo lenta hasta la semana 15 y 16, ¿no?, del embarazo, acelerado hasta la 38 y luego enlentecido hasta la semana 42. Vamos a ver pues que este crecimiento se va a producir en 2 periodos. Un periodo de crecimiento rápido en talla, ¿no?,
que se da entre la semana 10 y 28. Aquí va a predominar el crecimiento celular, llegando a crecer hasta 5 centímetros por mes entre el tercero y el quinto mes. Entonces vamos a ver pues que es un periodo bien diferenciado y evidente, ¿no? Pues mencionaba antes que una mujer con hasta 3 meses es poco probable que sea evidente su embarazo. Habíamos dicho que hay 2 etapas de este crecimiento, ¿no? Vamos a un periodo de crecimiento rápido en talla que se da de la semana 10 y 28, y luego un periodo de aumento de peso que va desde la semana 28 hasta el término. Aquí va a haber un predominio de la hiperplasia celular. En los 2 últimos meses el feto va a ganar un promedio de 700 gramos por mes, ¿no? Oscilando los pesos de alrededor de 500 gramos más o menos a la semana 20, miligramos a la semana 28 y un promedio de 3,200 a término. Vamos a ver también que el peso del feto va a variar, ¿no? Va a variar, vamos a tener pesos en que puede oscilar en un recién nacido entre 3 kilos 100 y 3,400, siendo pesos normales, y con pesos límites, ¿no? De 2,500 y 4,500. 2,500 hacia abajo y 4,500 sobre digamos, el peso promedio. Pero para que podamos nosotros evidenciar estas diferencias, tenemos que saber también pues que hay una serie de factores influyentes que van a intervenir en lo que es que sea un bebé pequeño o un bebé muy grande. En estos casos mencionamos factores de tinte genético, ¿no? Que son los que van a dar, digamos, o van a poder evidenciar alrededor de las 22, 24 semanas si es que podría haber alguna alteración en el crecimiento del feto, lo que vamos a ir viendo pues en el control prenatal. Luego también tenemos que ver que dentro de lo que es la parte genética, los logonosomas también mencionan los autores que es un factor evidente, ¿no? Hay un promedio de 150 gramos mayor en los varones que en las mujeres. Y dentro de lo que eso es en cuanto al género. Y en cuanto a, hay factores que lo vamos a considerar exógenos porque vienen dados por la madre, ¿no? El factor materno. Podemos encontrar aquí factores que pueden ser estimulantes, ¿no? Cuando la madre tiene alguna patología. En el caso de las diabetes, diabetes materna, ¿no? Que van a producir una hipertrofia pancreática fetal. Luego tenemos también la placenta en cuanto a que puedan haber algún tipo de problema referida también a lo que es la madre, ¿no? Cuando hay una perfusión intrauterina que es disminuida, o sea que no es una buena placenta la que está perfundiendo a ese feto, debido muchas veces a problemas de hipertensión, ¿no? A alguna malformación a nivel misma uterina, a una desnutrición materna severa, o también a hábitos de la madre, como por ejemplo el tabaquismo.
Se sabe que las madres fumadoras generalmente tienen un retraso de crecimiento alrededor de la semana 32, ¿no? Entonces, siempre, por eso que cuando se hace lo que es la historia, se incide mucho en preguntar a la madre solo sobre los hábitos nocivos que pueden estar o que podrían afectar a lo que es su bebé. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un bebé gigante, un bebé macrosómico, producto probablemente de una madre diabética, ¿no? Y también aquellos bebés prematuros, debido a alguna de estas problemas o hábitos nocivos que puede tener la madre y que pueden afectar lo que es la curva ideal de crecimiento en el feto. Vamos a ver también que un feto sano acumula cerca de 22.5 gramos de calcio y 13 gramos de fósforo durante el embarazo. Esto va a servir para facilitar que la osificación se produzca una vez que va desarrollándose el feto y esté preparado para su normal desarrollo. Casi la mitad de esta acumulación ocurre en las 4 últimas semanas antes del nacimiento, coincidiendo con un periodo de osificación rápida de los huesos fetales y un aumento ponderal veloz de lo que es el feto. Entonces, vamos a ver siempre que hay una secuencia, ¿no? Una forma de ver que todo esto vaya presentándose en forma natural. En cuanto a lo que viene a ser el crecimiento fetal. Aparte, dentro de los otros órganos que van formándose a lo largo de lo que es el crecimiento y desarrollo fetal, vamos a ver el aparato circulatorio. Vamos a ver que el corazón humano empieza a latir a las 4 semanas, después de la fecundación, y se contrae con una frecuencia de 65 latidos por minuto. Y estos se van a incrementar hasta alcanzar los 140 latidos por minuto antes del nacimiento. O sea, el corazón empieza con una actividad que va a ir incrementándose conforme se acerca al tiempo del nacimiento. Además, también, otra función del aparato cardiocirculatorio es la hematopoiesis. Esta se inicia en el hígado, en el vaso, ¿no? Y en el mesonefros, alrededor de lo que es el segundo mes. Y vamos a ver, pues, que esto se produce en el lapso de los 2 meses, ¿no? Y en el mesénquima perivitelino. Más o menos de 1,5 a los 7 meses, este desarrollo va a ser en el hígado. La hematología fetal se va a dar en el hígado. Y de los 3,5 meses a los 9, básicamente ya va a estar la función determinada en la médula. Ahora, todos los eritrocitos circulantes son nucleados muy precozmente. Sin embargo, para el tercer mes, el 10% de los eritrocitos retienen su núcleo. Estos son, digamos, unos eritrocitos inmaduros, ¿no? Que poco a poco va a ir perdiendo su núcleo y van a ir formándose digamos, a los que es la característica de la hemoglobina de tipo del adulto, ¿no? Primero hay una hemoglobina fetal que es el eritrocito, que está en el eritrocito fetal, que es nucleado, ¿no? Y conforme se acerca a lo que es el nacimiento, estos van disminuyendo en cantidad y haciéndose más presentes los eritrocitos sin núcleo.
El promedio de vida de los eritrocitos fetales es de 80 a 90 días, o sea, las 2/3 partes de lo que es el adulto, que es aproximadamente 120 días. También una cosa importante es que la hemoglobina de los hematíes del feto tiene una mayor afinidad por el oxígeno, ¿no? O sea, vamos a ver que por el tipo de vida intrauterina es suficiente como para que lo estimule y pueda desarrollar normalmente su vida hasta que poco a poco van a ir formándose otras estructuras y van a ir que van a ir a hacerlo más cercano a lo que es un recién nacido ya extrauterino. Recién nacido extrauterino no sería el término, ¿no? El término sería un feto que se adapte a lo que es la vida externa, ¿no? Entonces, decíamos que la eritropoiesis pues tiene lugares distintos, se forma en distintos lugares a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, tenemos que a la 3ª semana el desarrollo a través del sistema vitelino y las capas mesoteliales de la placenta, lo que mencionábamos hace un momento. Entre la 4ª y 5ª semana, el mesenquima fetal y el endotelio de los vasos sanguíneos fetales. Entonces, aquí pues hay una gran parte que es en las primeras semanas y otras que ya, como mencionaba hace un momento, se da de el mes y medio hasta los 7 meses que lleva a ser en el hígado. Toda esta parte viene a ser en el mesenquima perivitelino, ¿no? Y más adelante, a la 6ª semana, el hígado ya empieza a ejercer esta función y va a cesar al final del 2º trimestre, que vendría a ser la mencionada anteriormente. En el 3er mes comienza a ejercer esta función el vaso y los tejidos linfoides del organismo. A partir del 3er mes, la médula se va a convertir poco a poco en el principal productor de células sanguíneas del organismo hasta llegar a ser el único encargado de esta función, ¿no? Y vamos a tener pues que si pensamos nosotros en cómo está la función del sistema eritropoyético y el sistema circulatorio, vamos a ver pues que dentro de lo que es también otros factores que puedan estar consignados en estos, como son los factores de la coagulación, vamos a ver que hay una disminución con respecto a lo que viene a ser un adulto. Y vamos a encontrar que hay un déficit fisiológico de la vitamina K, ¿no? Ya que no tiene una flora intestinal formada o desarrollada. Ahí es donde al nacimiento le ponen pues, vitamina K al recién nacido. Luego, dentro de las proteínas plasmáticas, la albúmina va a estar presente, pero en una cantidad menor que en el adulto. Y vamos a ver que las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G pasa a la placenta y su concentración la vamos a encontrar similar a la del adulto. Y generalmente carece de inmunoglobulina A, E y G, M, ¿no? Y ¿por qué razón, digamos, vamos a poder tener esto? Vamos a ver que si nosotros encontramos
una inmunoglobulina A o inmunoglobulina M, podemos estar pensando en si encontramos que podría haber algún tipo de infección en el feto, ¿no? Pero en realidad, si hubiera, digamos, algún problema de tipo antigénico, podría ser que encontremos esto, pero va a permanecer muy poco tiempo, de tal manera que no va a ser significativo. Ahora, en el sistema circulatorio, vamos a ver que el sistema, la fisiología aquí va a estar marcada por los mecanismos que el feto desarrolla para adaptarse a las condiciones de hipoxia de la vida intrauterina. Y entre estos mecanismos que el feto obtiene o que son adaptativos, destacan los del tipo circulatorio y hematológico. Entonces vamos a ver pues que las grandes diferencias entre la circulación fetal y del adulto vienen condicionadas por el hecho de que en el feto el intercambio gaseoso se realiza a nivel de la placenta y no en el pulmón, existiendo además una serie de cortocircuitos fisiológicos que aseguran una mayor aporte sanguíneo a los órganos vitales para el feto, en este caso placenta, corazón, cerebro, las suprarrenales. Y estos mecanismos adaptativos son el conducto venoso de Arancio, el foramen oval y el ductus arterioso de Botán. Entonces, vamos a ver que el gasto cardíaco fetal también vamos a ver que es que su volumen minuto alcanza los 220 cc por kilo por minuto, es decir, 3 veces la del adulto. Y esto lo va a conseguir a través del aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es de 120 a 160 latidos por minuto, y el trabajo paralelo de ambos ventrículos. Esto es en la vida intrauterina. ¿Qué características tiene la circulación fetal? Aquí vamos a ver que el gasto cardíaco destinado al pulmón es solo de un 3 a un 7%, ya que no hay respiración activa ahí dentro, en comparación del 50% en el adulto. Vamos a ver que las resistencias periféricas son menores. Y con el avance de la gestación y el aumento del volumen corporal fetal, aumenta el porcentaje de flujo sanguíneo destinado al cuerpo, mientras disminuye el destinado a la placenta. Entonces, aquí estamos viendo, pues, toda una serie de mecanismos adaptativos a la vida intrauterina o a la vida de hipoxia, ¿no? Dado que la placenta es el órgano que hace todo este tipo de actividad. Y una vez que se produce el nacimiento, va a haber una serie de cambios. Vamos a ver que la interrupción de la circulación umbilical en el parto junto a la expansión pulmonar y la vasodilatación del lecho vascular producen un cambio en la gradiente de presiones que provoca el cierre de los cortocircuitos fisiológicos que se colapsan. Vamos a ver el aumento de la tensión de oxígeno, también conduce al cierre del conducto arterioso, a la vez que se dilata este lecho vascular pulmonar. Se establece así una circulación como en el adulto. Entonces, este cierre que hay de estos circuitos, ¿no? Aquí está la placenta, vemos que hay el cordón umbilical, ¿no? Donde vamos a ver que la sangre oxigenada, que va rica en nutrientes, que viene de la placenta, ¿no? Va a alcanzar al feto por la vena umbilical. La sangre con nutrientes pasa a través de la vena umbilical, que va a desembocar en el hígado.
va a desembocar en el hígado, pero un 50% de su flujo se va a desviar hacia la vena cava inferior. Y esto va a ser a través del conducto venoso de Arancio. Y estamos frente a lo que es el primer cortocircuito. Luego, una vez que ha desviado el 50% a través del conducto venoso de Arancio, la cava inferior se va a mezclar con sangre bien oxigenada, con la venosa procedente de la porción caudal del feto. Y aquí vamos a encontrar que hay una saturación de oxígeno bastante inferior a lo que hay en la vena umbilical, pero que es superior a lo que vamos a encontrar más adelante en la vena cava superior. Este sería el primer circuito. Luego vamos a encontrar el segundo circuito, que lo vamos a hallar a nivel de las aurículas. La crista dividens separa la sangre procedente de la vena cava superior, ¿no? Aquí la cresta dividens va a separar la sangre que viene de la vena cava superior. Y lo que va a hacer es, la va a enviar hacia la aurícula derecha y la de la cava inferior a través de la válvula del foramen oval a nivel, ¿no? En la aurícula izquierda, y vamos a ver que va a servir como de una barrera. Vamos a ver también que la sangre de la cava inferior, ¿no?, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y el de la aorta ascendente. Estos van a irrigar preferentemente dos órganos vitales, que es el corazón y cerebro, el de la vena cava inferior. Luego vamos a ver que la sangre de la cava superior, ¿no?, la vena cava superior, mezclada con una pequeña cantidad de la cava inferior, va a pasar a la aurícula y al ventrículo derecho, donde se impulsa a través de la arteria pulmonar y va a desviar un gran caudal a través del ducto arterioso de Botán, que vendría a ser el tercer circuito. Cada circuito tiene una función dentro de lo que es el organismo fetal en su desarrollo. Vamos a ver también que una porción de la sangre de la aorta descendente se distribuye para irrigar otros órganos, como son los miembros inferiores, los órganos abdominales, ¿no? Y hacer notar también que dentro de lo que es la fisiología fetal para el desarrollo de esto, todo es a través de lo que es el cordón umbilical. Y este tiene una vena con sangre oxigenada y dos arterias con sangre venosa. O sea, vamos a entregar lo que es el oxígeno a través de la vena y recoger, digamos, la sangre que está menos oxigenada para traerla al intercambio a través de las vellosidades. De esta manera, pues, estos circuitos van a hacer que la fisiología fetal al momento del nacimiento disminuya en su función, ¿no?, y entre ya a tomar la actividad propia una vez que se colapsa el cordón umbilical. También vamos a ver que según lo que hemos mencionado, los cambios circulatorios al nacimiento, vamos a ver que hay una expansión de los pulmones debido al cierre del conducto arterioso. Vamos a ver que este conducto arterioso y el agujero oval también se van a constreñir, se van a cerrar. El conducto venoso se constriñe de 10 a 96 horas del parto y se va a cerrar entre las 2 y 3 semanas. Entonces son progresiones en cuanto al
términos de la función de estos cortocircuitos que son funcionales en el feto, que ya se hacen ineficientes una vez que nacen. Arterias hipogástricas, en su porción distal se atrofian en 3 a 4 días y van a formar lo que es el ligamento umbilical. Ahora, ¿cómo se distribuye la sangre desde el corazón? Vamos a ver que a nivel del ventrículo derecho recibe un 65% de la sangre que retorna al corazón y la envía hacia la arteria pulmonar. El conducto arterioso de Bottal comunica la arteria pulmonar con la aorta, ¿no? Esta arteria pulmonar para una mayor presión. El ventrículo izquierdo recibe un 35% de la sangre que retorna al corazón, con una saturación de oxígeno de un 60%. De ello, un 8% va a ir al miocardio, un 63% al cerebro y la porción somática superior, y un 29% a la porción inferior del cuerpo y a la placenta. O sea que aquí esta distribución de la sangre se hace de una manera compartida y eficiente para que se produzca el desarrollo normal del feto. A nivel del aparato respiratorio, vamos a ver que aunque hay movimientos respiratorios, en el tercer trimestre disminuye conforme se acerca al momento del parto. Esto va a impedir que los pulmones se llenen de detritus, de líquidos, de los detritus que usualmente tiene el líquido amniótico. Vamos a ver pues que dentro de lo que es la respiración fetal, estamos viendo que esta se realiza pues a través de lo que es la placenta. La placenta se encarga de todo, se encarga de eliminar y de proveer. Vemos que 1 gramo de hemoglobina tiene 1.39 mililitros de oxígeno. Y si lo extrapolamos a 14 gramos por 19 mililitros, nos va a dar 19 mililitros por decilitro de oxígeno que pasa al espacio intervelloso. Este es el intercambio que va a ocurrir para favorecer la circulación y la llegada de la sangre al espacio intervelloso y a su vez al feto. Cuando ocurre el parto o cuando hay contracciones uterinas, estas van a colapsar las arterias espirales y van a disminuir el flujo hacia el feto. Vamos a ver también que la hemoglobina fetal aumenta conforme la edad gestacional, ¿no? La hemoglobina fetal ya más parecida a la del adulto y al término es de 18 gramos por decilitro con promedio de 24 mililitros por decilitro. Entonces, vamos a ver que sustantivamente la respiración fetal la va a realizar a través de la placenta, ¿no? Pero se ha visto de que en lo que es la respiración, para visualizarla, el feto desde la semana 9 más o menos ya tiene movimientos respiratorios y que los va a representar básicamente a través de lo que es movimientos, ¿no?, de su centro respiratorio y que está dada más o menos por movimientos que hace el feto, ¿no?, de tipo deglución, ¿no?, el hipo, el jadeo, movimientos de respiración periódica y de respiración rítmica ya más al final del embarazo. Vamos a ver que en la segunda mitad del embarazo más o menos, estos movimientos rítmicos, ¿no?,
muchas veces son tomados como parte de lo que es el perfil biofísico, el monitoreo fetal, ¿no? Que estos se van a graficar en movimientos, ¿no? Con oscilación de la frecuencia cardíaca. Y vamos a ver que cuando el feto deglute, pues hay un pasaje de este líquido amniótico a través de sus vías respiratorias, porque llega hasta la tráquea. Entonces, el movimiento respiratorio está presente desde la semana 9 más o menos y va a ir conforme avanza, digamos, haciéndose menos evidente, digamos, como una actividad solamente de deglución, haciéndose presente en ese sentido. Pero vamos a ver también que, vamos a ver que el feto respira a través de la deglución, pero también vamos a ver que a partir de las 12 semanas casi todos los órganos y sistemas fetales ya son funcionales, aunque inmaduros. La diferenciación pulmonar es relativamente tardía, y esto va a acontecer en 3 fases, ¿no? Vamos a ver pues que hay una fase pseudoglandular que va del día 26 a 28 a la semana 17. Del día 26, 28 a la semana 17. La fase de canalización bronquial va desde la semana 18 a la 24. Y la fase alveolar, que es la formación de los alvéolos pulmonares, se inicia tardíamente a partir de la semana 24 y continúa hasta los 2 años de vida. Entonces, la maduración pulmonar se va a dar en 3 fases: una fase pseudoglandular, una fase de canalización bronquial y una fase alveolar. Es un poco tardía en cuanto a adquirir su funcionalidad, porque no usa todavía, no lo va a usar. Entonces, aparte de ello, existen 2 tipos de células alveolares. Estamos hablando de la fase alveolar, fase pseudoglandular, fase de canalización bronquial, una fase alveolar que se inicia a partir de la semana 24 hasta los 2 años de vida, y estas van a tener 2 tipos de células. La célula llamada neumocito tipo 1, que es el encargado del intercambio gaseoso, ¿no? Del fluido, cambios de gases, y los neumocitos tipo 2, que estos son los productores del surfactante, que es un agente tensioactivo que va a disminuir la tensión superficial en la interfase aire-líquido del alveolo, impidiendo el colapso de los alvéolos de menor diámetro durante la inspiración. Esto es muy importante para el nacimiento, que se va a evidenciar en aquellos casos de partos pretérminos, ¿no? En los que hay, debido a la inmadurez y a la poca presencia del surfactante, los bebés van a hacer problemas de tipo respiratorio, el síndrome de membrana hialina. Entonces, para ver el desarrollo funcional que lo va a dar el surfactante, decimos que este se va a sintetizar entre las semanas 26 y 27 y se va a secretar a la luz del alvéolo a las 32 semanas, 7 meses. Este surfactante está compuesto de lecitina o fosfodilcolina en un 70%, lípidos neutros como el fosfatidilglicerol en un 8% y proteínas en un 6%. Entonces, importante para el desarrollo funcional de los pulmones para preparar al recién nacido para el nacimiento está dado por el surfactante pulmonar. Y hay estímulos que van a
secretar o van a aumentar la liberación del surfactante. En este caso podemos, en caso de alguna patología para el feto, en caso de estrés fetal crónico, en el caso, por decir, de madres que están con preeclampsia, ¿no? O con compromiso renal, etcétera, ¿no? O cuando agregamos o damos glucocorticoides. Estos son agentes que van a estimular la liberación del surfactante. Decimos que los corticoides estimulan la función de los neumocitos tipo 2. ¿De qué forma? Vamos a favorecer su diferenciación y desarrollo alveolar. Va a favorecer la formación de alvéolo de mayor tamaño y tabiques alveolares más delgados. Aumentan el número de neumocitos 2 y va a potenciar la migración de cuerpos laminares y así la secreción del surfactante. Van a aumentar la distensibilidad y el volumen máximo pulmonar. Entonces vamos a ver que en su desarrollo funcional los pulmones van a requerir pues que avance el tiempo para que naturalmente se vaya a sintetizar el surfactante y se pueda vertir a la luz de los alvéolos para que puedan ayudar a que durante la inspiración pulmonar no haya ningún problema o no haya daño a nivel de los tabiques alveolares. Bueno, eso fue a razón de lo que es el aparato respiratorio. El aparato digestivo fetal también, al igual que todos los otros órganos y sistemas, se van desarrollando paulatinamente y progresivamente. El feto empieza a deglutir líquido amniótico a partir de la semana 12, apareciendo también el peristaltismo intestinal. A la semana 20 ya hay ácido clorhídrico y enzimas digestivas en escasa cantidad. Hay presencia de meconio, ¿no? Que es una pasta verdosa compuesta por pigmentos biliares. Hay productos de secreción, de descamación del tubo digestivo, restos deglutidos del líquido amniótico y usualmente este se expulsa tras el nacimiento, el meconio. Su función alcanza madurez en los 2 a 3 meses finales del embarazo. En la fase intermedia de la gestación, el feto ingiere líquido amniótico y excreta meconio por el tubo digestivo. Entonces ya se hace funcional la actividad de lo que es el aparato digestivo entre la fase intermedia de la gestación. Vamos a ver que también el páncreas, ¿no?, presenta una discreta función exocrina y de producción de bicarbonatos. El hígado, pese a su mayor tamaño, es insuficiente, aunque posee todas sus enzimas, pero en escasa cantidad. Entonces, además va a requerir la detoxicación, sobre todo de la bilirrubina por parte de la madre. Aquí vemos que el hígado tiene una función más hematopoyética, de ahí la tendencia a la ictericia. La producción de la bilis básicamente es la que le da el color al meconio, ¿no? Es, digamos, una fuente importante para el color del meconio. Vemos el hígado con su vesícula biliar, los intestinos, el estómago, esófago, en realidad todos sus órganos muy parecidos al del adulto, pero menos funcional. El aparato digestivo, vamos a ver, hemos mencionado que empieza con la deglución a las 12 semanas, es importante para la cantidad de líquido amniótico. El intestino puede absorberse agua, líquidos y electrolitos. Y el meconio, que está compuesto por líquido amniótico, deglutido, células de descamación y la biliverdina, producto de la bilirrubina, de la bilis. Aquí pues la evidencia, ¿no?, un recién nacido con su pañal con un tinte meconial.
A ver, otro de los órganos importantes para lo que es el desarrollo y crecimiento fetal, ¿no? Aparte de lo que ya hemos visto, tenemos que el riñón ya empieza a formar orina en el segundo trimestre. Vamos a ver que vamos a encontrar micción en la última mitad del embarazo. Los riñones van a expresar su capacidad para regular la composición del líquido extracelular y que se encuentra poco desarrollada, ¿no? Esto se va a producir hasta varios meses después del nacimiento. El desarrollo anómalo o alteraciones graves de su función van a reducir en forma considerable la producción de líquido amniótico, ¿no? De allí que dentro de los controles ecográficos que se va haciendo, se va viendo todos esos, digamos, componentes que son marcadores, tal es el líquido amniótico, ya sea menos o más, cualquiera de las dos pueden darnos algún tipo de alteración. Vemos que empieza a producir orina a partir de la semana 12, pero esta es poco concentrada como expresión de su inmadurez. Aquí vamos a ver que su función, en realidad, la función del riñón es poco importante. Intraútero, pues habíamos mencionado ya que la placenta es básicamente el aportante y el extractor o el que se encarga de la eliminación de sustancias para que ya no se van a utilizar. Vamos a ver que a partir de la semana 18 la orina fetal constituye la fuente principal del líquido amniótico. La diuresis de un feto a término oscila alrededor de 400 centímetros cúbicos por día. Vemos la importancia de lo que es el riñón fetal. Para otras, digamos, funciones, ¿no? Que se van a ir agregando y mejorando y poniéndose a punto como para cuando esté ya cercana a la fecha de parto. Vamos a ver también que el aclaramiento de la creatinina en líquido amniótico puede ser una buena prueba de madurez fetal. Y esto es una expresión de la madurez progresiva de la función renal hacia término, lo que mencionábamos. Ahora, el sistema renina, angiotensina y la eritropoyetina son ya funcionales alrededor de la semana 20, ¿no? Vamos a ver que el feto, pues, va a ir adquiriendo no solamente aquellas cosas propias que vamos a identificar como la orina fetal, sino hay una serie de otras situaciones, de otras funciones que realiza el, el riñón, ¿no? Como son el sistema renina-angiotensina y la eritropoyetina, que ya son funcionales alrededor de la semana 20. Vemos pues el riñón como tal, como órgano, ¿no? El riñón dentro de lo que es la cavidad abdominal con sus diferenciaciones, sus vascularidades y sus conductos. Otra cosa importante dentro de lo que es el desarrollo fetal viene a ser lo que es la endocrinología fetal, ¿no? O, digamos, aquellas funciones que va a realizar se van a lo que es el organismo fetal, ¿no? Es la producción de algunas hormonas, por decir, ¿no? Por ejemplo, la testosterona se dice que ya está presente y esta es la que va a inducir a la diferenciación genital masculina. Los estrógenos pueden ser similares en ambos casos. Y la presencia de hormonas tiroideas que son necesarias para que el feto crezca normal
y que tengan la maduración fetal de forma adecuada. Ahora, aquí las hormonas tiroideas son independientes de la madre, ¿no? Cosa que se ha visto, digamos, cuando se han producido nacimientos con fetos cretinos, ¿no? Que no tienen una función tiroidea. También, más o menos, otra de las cosas que vemos aquí es la principal fuente de energía del feto, que es la glucosa. Y esta es la que la madre va a proveer a través de la difusión facilitada por la placenta. Entonces, en su metabolismo, el feto siempre va a requerir el aporte de glucosa. En condiciones normales, el feto realiza una glucólisis aerobia y recurriendo solo a la vía anaerobia como fuente terminal de energía en condiciones patológicas de extrema hipoxia. Cuando el feto ya se acerca a término, una prueba para ver en condiciones normales cómo se encuentra el feto dentro de lo que es una madre gestante a partir de las 30 semanas para adelante, es ver el movimiento fetal. Y el movimiento fetal se va a dar gracias a la glucosa que la madre pueda transmitirle. Y dentro de lo que es el aporte de glucosa de la madre está en una buena nutrición, ¿no? Para que llegue a estas condiciones de requerir energía mediante la vía anaerobia, esto es solamente cuando el feto está en extrema hipoxia. Bueno, el páncreas endocrino también es independiente del de la madre, ¿no? Vemos que ante la hiperglicemia de las madres diabéticas, el feto tiene un aumento en su producción de insulina y lo que va a justificar pues las macrosomías y las crisis hipoglicémicas de los recién nacidos de esta madre diabética, dado que el feto está embuido en un medio altamente cargado de glucosa que, digamos, una vez que se produce el nacimiento, este feto va a hacer sus crisis, que va a requerir justamente una mayor atención por parte del neonatólogo. Y luego la producción del glucagón, que es por el contrario mucho menor, ¿no? El glucagón, pues, es aquella hormona que va a producir o va a elevar el nivel de la glucosa en la sangre. Y solamente el páncreas lo libera cuando el cuerpo necesita más azúcar en la sangre para enviar a la célula. Bueno, pues esto es producción, todavía no está muy buena, pero aún así ya tiene glucagón el feto. Y vemos el hígado con su páncreas, ¿no? Funcionantes. Bueno, entonces, otro órgano muy importante, ¿no? Es el sistema nervioso. A las 8 semanas ya se aprecia actividad eléctrica cerebral, pero no madura hasta alrededor de los 13 años, ¿no? Tras el nacimiento. A la semana 10 ya realiza movimientos espontáneos. Vamos a ver que la mielinización se inicia en el segundo trimestre y se va a completar tras el nacimiento. Ahora vamos a ver que su inmadurez viene reflejada por una hipotonía, ¿no? Una hipotonía con predominio flexor, que es lo que vemos nosotros cuando se le hacen las pruebas a los recién nacidos, y
cómo es que reacciona a los estímulos. Vamos a ver positividad de los reflejos extrapiramidales. Esto es pues una expresión del control de la médula y mesencéfalo por parte sobre el córtex, o sea, la acción de estas partes cerebrales van a hacer que haya este tipo de reflejos extrapiramidales, como son el de Babinski, Moro, que es a la semana 26. También también vamos a encontrar que hay una sumación de estímulos y de reflejos aquí en esta parte de la maduración del sistema nervioso fetal. Cuando, conforme nos acercamos al término, vamos a encontrar que están bien desarrollados los reflejos de succión y los reflejos de puntos cardinales, que es el de succión, pues lo vemos que apenas nace el bebé tiende a buscar el pezón de la madre. Y los de los puntos cardinales, aquellos que el bebé abre y cierra los bracitos. También vamos a ver que hay otras sensaciones que pueden estar desarrolladas ya en el feto, ¿no? Por ejemplo, tiene sensación de olfato, sensación de gusto más allá de la semana 12, la sensación auditiva la semana 24 y 26, la vista con un reflejo pupilar en la semana 30 y hay una orientación a la luz a la semana 35. A su vez, vamos a encontrar pues sensibilidad térmica. Entonces, toda esta serie de situaciones de tipo neurológicas vamos a encontrarlas en las diferentes etapas. Y como vamos viendo, mientras unas se parecen a las 12 semanas, otras van madurando más allá de la semana 24, 26, 30, hasta que van a ir obteniendo, digamos, una mayor funcionabilidad, ¿no? Para que el feto al momento del parto tenga aquellas que son las básicas, pero que a su vez conforme avanza el tiempo, ¿no? Conforme avanza el tiempo, más cercana al nacimiento, aún así, nace, continúa desarrollándose, madurando esto hasta lo largo de los 13 años de vida. Vemos aquí pues el reflejado del sistema nervioso central, vemos una formación casi translúcida, ¿no? Con estructuras prominentes en la parte cefálica, más pequeñas en la parte inferior, pero rodeado de una gran masa en volumen de líquido, ¿no? Con su cordón umbilical que nutre a través de la placenta. Entonces, conforme vamos acercándonos a lo que es el nacimiento, otro órgano más externo que viene a ser la piel y que está en contacto muy cercano con lo que es el líquido amniótico, es la piel fetal. Esta piel fetal usualmente tiene un color rosado, ¿no? Algo más rojiza, venosa, dependiendo del tipo racial, siendo inicialmente muy fina y transparente hasta las 16 semanas. Conforme va apareciendo, conforme pasa el tiempo, progresivamente se va llenando de lo que es el tejido celular subcutáneo, que viene a ser una especie de colchoncito que se va formando debajo de la piel. A su vez, esta piel está cubierta por un lanugo, ¿no? Y un unto sebáceo o
o más conocido como el vernis caseosa, que le va a dar una especie de protección, ¿no? De protección a lo que es la piel fetal. A las 25 semanas aproximadamente, vamos a ver que ya la cabecita fetal, de tener una especie de como lanita, solamente que cubría lo que es la cabecita, va a aparecer el pelo. El pelo va haciendo su aparición y para cubrir lo que es la cabecita. Y bueno, esto va a depender también de la genética, ¿no? Hay quienes al nacer nacen sin un cabellito, otros tienen mucho cabello y que se hace evidente pues durante el nacimiento. Luego aquí vamos a encontrar que se hacen funcionales las glándulas sebáceas, ¿no? Se hacen evidentes y hacia término, vamos a encontrar que vamos viendo las cejas bien definidas, las pestañas, la presencia de uñas, ¿no? Y esto, digamos, conforme se acerca a término. Cosa también evidente que vamos a ver, bueno, con relación a cuando se pasa del tiempo del parto, o sea, pasadas las 42 semanas, y hay otros rasgos que se van a agregar a estas características, ¿no? Que van a ser justamente una forma de diferenciar nacimiento a término a postérmino. Entonces vemos pues la piel, ¿no? De tornarse rosadita, de tener un poquito más ya de textura, digamos, llamándolo de una manera, a lo que ya es un fetito a término con su cabello, ¿no? Con una especie allí que cubre toda la parte del polo cefálico, ¿no? Y la piel que ya no es lo transparente que era antes de las 16 semanas, sino ya es más compacta, más evidente. Entonces, vamos a hacer un resumen más o menos sobre lo que es la expansión pulmonar al nacer. Una vez producido el nacimiento, ¿no? Vemos que la tensión superficial de los pulmones llenos de líquidos al nacer mantienen los alvéolos colapsados. Se necesita una presión inspiratoria negativa de aproximadamente 25 milímetros de mercurio para superar esta tensión superficial. Al nacer, las primeras inspiraciones son poderosas y generan una presión intrapleural negativa de hasta 60 milímetros de mercurio. Vamos a ver que hay una duplicación de las resistencias vasculares sistémicas y esta está motivada por la desaparición de la placenta, que presenta una resistencia vascular bajísima. Esto aumenta la presión aórtica y las presiones del ventrículo y la aurícula izquierda. Cambios circulatorios al momento del nacimiento. Es la barrera que es el sufrimiento primero del feto para poder respirar, ¿no? Hay una disminución en un factor de 5 de las resistencias vasculares pulmonares como consecuencia de la expansión de los pulmones después de la primera inspiración. El resultado es un descenso poderoso de las presiones arterial pulmonar, ventricular derecha y auricular derecha. Dentro de los otros cambios que vamos a ver pues en lo que es los mecanismos de cortocircuito adaptativos para el nacimiento, tenemos que el agujero oval, situado entre las aurículas derecha e izquierda, se cierra por la presión de las cavidades izquierdas. Excede a las derechas. Las cavidades izquierdas excede al de las derechas, motivo por el cual el agujero oval
se cierra o se constriñe. El conducto arterioso. Entre la arteria pulmonar y la aorta descendente, esta comunicación se va a cerrar también como consecuencia del nacimiento. Vamos a ver también que el conducto venoso durante la vida fetal lleva sangre de la vena umbilical y del lecho fetal directamente hacia la cava inferior, evitando el hígado fetal. Y se constriñe entre las 10 y 96 horas de nacer. Y va a terminar por cerrarse definitivamente entre las 2 y 3 semanas. Entonces aquí estamos viendo pues que hay una serie de mecanismos adaptativos que se van formando desde las primeras semanas del embarazo o de la menstruación, la ausencia de la última menstruación, que van a condicionar que el feto vaya teniendo progresivamente una serie de cambios que la naturaleza ya los tiene designados con sus tiempos que son exactos, ¿no? Para poder tener la adaptabilidad necesaria, ¿no? Para que tanto una parte que no se utiliza del organismo, como es en la vida intrauterina, como son los pulmones, tengan siempre una irrigación, pero no la fundamental que requieren el cerebro, el páncreas, el hígado, fetales para que puedan desarrollarse en forma armónica, sin dejar, ¿no? Sin dejar de ir preparándolos para que durante lo que va a ser el avance del tiempo en el embarazo vayan ir adquiriendo funcionabilidad y tener la capacidad suficiente adaptativa cuando se produzca el nacimiento, ¿no? De tal manera que esto es pues lo que sucede en lo que transcurre el tiempo del embarazo, hasta que se presenta el parto, ¿no? En sus condiciones normales, esperando sus 40 semanas, ¿no? Y el feto va adquiriendo y teniendo las características propias de un feto sano, siempre y cuando se hayan tenido, pues, y cumplido los controles para poder saber y solucionar algún problema que se haya podido detectar a lo largo del tiempo del embarazo. Bueno, eso es lo que les he traído para relatarles lo que ocurre en el feto, en su desarrollo y su vida intrauterina hasta el nacimiento. Bien, Gracias, doctora. bien. Espero que haya sido lo suficientemente claro como para que ustedes tengan pues una idea de aquellas cosas que van ocurriendo en la vida intrauterina. Muchas gracias, doctora. Bien, correcto. Jóvenes, entonces si es que ya no hay o tuvieran alguna duda, por favor me la hacen llegar si es necesario, ¿no? En todo caso, estoy a su disposición, si no, les agradezco y voy a proceder a, bueno, primero a lo que es la asistencia, porque eso es parte importante también. Muy bien, jóvenes, voy a proceder a detener la grabación.